Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a la princesa Amanecer de la caricatura de Cascarrabias. Ahí viene Cascarrabias, es lo que les contaba. Espero que te guste. Mide 26 centímetros de alto de la corona a los pies. Y poco a poco vamos haciendo la colección de Cascarrabias. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas, que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cuando yo subo un nuevo tutorial. Si quieres hacerme un donativo, con darle un super gracias que se encuentra aquí abajo del video, o si no, comprando una membresía de mi canal. Espero que me apoyes, ya que necesito mucho de tu ayuda, ya sea viendo video, donativo o membresía. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tratar de tejer a la princesa Amanecer. El cuento que les conté de Cascarrabias. Ella es la que busca las orquídeas susurrantes para salvar a su pueblo de la maldición. Está muy padre la historia. La neta está muy padre, no tiene principio, no tiene final. O sea, empieza la caricatura así de lleno y te empieza a contar de que está viajando. No sabes cómo Terry llega a la vida de la princesa Amanecer. Según yo, no recuerdo muy bien, pero si tú recuerdas cómo llega Terry a los mundos de Cascarrabias y de la princesa Amanecer, porfa, déjalo en los comentarios y yo te lo agradeceré muchísimo. A veces mi memoria va fallando, pero según a grandes rasgos es eso. Y tampoco tiene final, porque tampoco sale de que si ya encontraron la cueva de las orquídeas susurrantes. Y de hecho, así es el último capítulo y dice, no perdemos la esperanza y seguiremos buscando las orquídeas susurrantes. Y entonces te quedas así como de, ¿qué? ¿Sin final? Entonces, esa parte fue la que no me gustó de esa caricatura, pero en fin. ¿Saben también cuál quiero hacer? La princesa caballero. Pero yo creo que esa sí ya es para... O sea, es una historia que dejen recuerdo más o menos cómo era, pero yo la veía desde niña, pero muy niña. Entonces, si yo soy grande, bueno, no soy tan grande de edad, pero yo creo que muchas no se han de acordar. Yo tengo 52 años, entonces yo creo que pues los jóvenes no, de plano no, pero de 35 para acá, dijo, para mi edad, yo creo que sí se acuerdan, pero no, los de 35 también lo dudo, que sepan quién es la princesa Caballero. Es de la época, creo que del Astro Boy, pero pues a ver. Ah, que también quiero hacer Astro Boy. Bueno, sin más rodeos, vamos a enlistar los materiales que vamos a necesitar. Voy a utilizar estambre angorita, ya saben, por lo barato yo lo estoy usando, pero tú puedes usar otro tipo de estambre más fino, que creo que te va a quedar más bonito los amigurumis. Yo por economía utilizo pero siento que también se ven bonitos, o sea, nada más que la diferencia es que pues me sale más barato, ¿verdad? Entonces, para las que me preguntaron, el lugar está en Gualupita, se llama así, el pueblo se llama Gualupita, está cerca de La Marquesa. Si tú vienes de la Ciudad de México, como si fueras no sé si se han fijado que hay un Six grandote, que es una tienda donde venden refrescos y ya saben qué. No puedo mencionarlo porque me censuran el video, pero tomas esa carretera todo derecho y te vas a topar donde dice un letrero que dice Gualupita. Tomas el trébol, pasas por debajo de la carretera y porque si tú vienes de la Marquesa hacia... Creo que es Tenango, no sé, no sé hacia dónde te desemboca esa carretera. Bueno, o sea, sé que pasa por Jan González, pero no me acuerdo el nombre de los otros pueblos. Y entonces, dice Gualupita
a tu mano derecha y tienes que tomar el trébol para poder pasarte para el derecho. Creo que sí. Y dice Gualupita, tomas el trébol, te bajas, pasas por debajo y ahí te sigues derecho toda esa carretera y llegas al pueblo de Gualupita. Desde el inicio del pueblo empiezan las tiendas de estambre. Yo te recomiendo que pases por la iglesia, por al fondo, y ahí está la de mi conocida Eli, está su tienda, pero pues hay más tiendas, o sea, ahí sí tú puedes estacionarte, dejar en un estacionamiento público y sobre esa carretera, atraviesa todo el pueblo, están los locales de estambre. Yo te hago una recomendación, trae dinero, porque te vas a volver loca. Entonces, te están vendiendo el kilo de angorita en 120 más o menos el kilo. Entonces, cálculale tú, porque si quieres comprar muchos colores, o sea, necesitas traer dinero. Para que no te estés dando vueltas para que te convenga y que vienes de paseo, ahora que son vacaciones, y compres tu estambre y te surtas. Porque imagínate, son 100 pesos, 5 bolitas de estambre. Cada bolita son de 100 gramos. Entonces puedes comprar de cada color y entonces te surtes. Y la verdad no es lo mismo que comprar. También venden abuelita, venden sintonía, venden de todas las marcas, venden el estambre grueso que usan ahora para hacer los amigurumis, venden trapillo para hacer los tapetes, o sea, venden de todo. Por eso te digo que te vengas preparada con dinero porque te vuelves loca. Yo salgo loca de ahí, la verdad, y me emociona. Entonces, después de esta recomendación, ya les di la dirección de dónde es en lo de los estambres, para que no crean que soy egoísta. No, yo te digo hasta dónde y cuánto cuesta y que lo puedes conseguir. Y si estás de vacaciones por acá, ojalá te puedas dar una vuelta. Unos no abren los viernes, otros no abren los lunes o algo así, pero el fin de semana sí abren. Y venden comida muy rica. Entonces, después del golazo, vamos a utilizar estambre color carne para la cara y las manos. Amarillo para el cabellito. Naranja para la corona. Luego, blanco para el vestido. Este rosa claro es para los adornos del vestido. Y el rosa oscuro, bueno, que no es rosa oscuro, es palo de rosa. Ese lo vamos a usar para las piernas, porque trae como mallas en este tono. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ah, otra cosa. También venden ganchos, botones, venden todos los accesorios que puedas necesitar para los amigurumis, narices, lentes. Ahí consigues los lentes con mi amiga de Eli, la que te digo que pasando la iglesia, rodeas la iglesia y hay una avenida grandota que te desemboca a la iglesia. Tú síguela caminando. De hecho, creo que ella es la última tienda de estambre y la vas a encontrar a tu mano derecha si tú vienes de la iglesia para el otro, para bajando la calle, porque está en subida. Entonces, ella sí tiene lentes, ella tiene narices, tiene, no me acuerdo si ya tiene ojos, creo que no tiene ojos todavía, pero tiene botones que yo uso como de hongo para eso. Botoncitos, vende todo, ganchos, agujas, todo. Entonces, para que se surtan. También venden cobijas ahí, muy buenas y baratas. Edredones de 400 pesos. O sea, de esos que tienen borreguito, o sea, tú consigues ahí de todo. Ok, vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Vamos a utilizar los mismos ojos que usamos con Terry. Creo que son de 1.2.
Sí, 1.2 centímetros de largo. Estos botones los consigues en Temu. Entras a mi canal, en la sección de playlist, dice compras y buscas en la foto, buscas los ojitos. Y te dejo el link ahí en ese video para que los puedas comprar. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, el soporte. El soporte también vamos a usar banderillas para el soporte, pero en mi caso no he podido meterlo porque mi relleno es muy duro. Entonces, pero creo que sí voy a usar uno para la cabeza. Y si es para niños pequeños, te sugiero que no le pongas nada. Pero no creo que sea para niños pequeños, porque estas caricaturas no las han visto ellos. A no ser que se las hayas puesto, compres los Blu-ray o DVD y se las pongas, porque las siguen vendiendo en bueno, no sé si todavía están en Mix-Up. Ahí las consigues, las que viven en la ciudad o a veces en provincia. No sé si en toda la provincia, pero aquí en Toluca sí las hay. O sea, sí hay Mix-Up. Entonces ahí yo la encargué y sí la compramos, pero ya tiene años, tiene muchos años. Ok, luego ya sin preámbulos, ahora sí después de los anuncios, ¿cómo dicen? No se enojen, pero es anuncios parroquiales, ya vamos a empezar. Voy a empezar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya hice el primer bracito. Vamos a empezar a tejer con color carne. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. 6 puntos bajos, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y antes de cerrar la vuelta 3, miren, empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Antes de terminar la vuelta 3, vamos a cambiar a color blanco. Termino 3, 4, 5, 6. Cierro así, antes de cerrar la vuelta 3, corto. Y doblo la punta y hago esto. Jalo. Y vamos a hacer un amarre. ¿Sale? Y de la vuelta 4 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y voy rellenando conforme voy avanzando para que no me cueste trabajo. Lo tejo y rematamos de la vuelta 4 a la 15, punto por punto, 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé los 2 bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Les decía que necesitaban soporte
pero mi relleno no me deja que meta el soporte. Entonces lo estoy haciendo sin soporte, pero tú puedes ponerle soporte. Vamos a tomar el palo de rosa y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Así. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. 4 disminuciones. Es que no sé cómo y como que me acelero. Y entonces no tengo que relajarme porque si no, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 14 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y tejo 2 disminuciones. Va una, van 2 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 2 disminuciones, va una, van 2 y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. Lo relleno y regreso. Me da un total de 10 puntos bajos. O bueno, miren, vamos a rellenarlo y platicamos. Vamos a tejer de la vuelta 8 a la 18, punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos y rematamos. Y la segunda piernita que tejan no la rematan. Entonces, de la vuelta 8
A la 18 vamos a tejer punto por punto, son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Yo lo marco porque como es el mismo color, que no cambiamos de color ni nada, me voy a perder. Entonces, lo tejo y regreso. Cuando tengamos las dos piernitas. Ok, ya tengo las dos piernitas. Vuelta 19, vamos a unirlas. Vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo y tejo 2 cadenas. Alineo y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que tejí. Va 1, 2 y tejo 9 puntos bajos en la primer pierna. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 20 hacemos una cadena, un punto bajo y en las 2 cadenas flotantes voy a tejer punto por punto. Son 2 puntos bajos. A ver, espérenme. No quiere, ahí está. Luego tejo 10 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos. Ahí, espérenme. 1, 2 y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 24 puntos bajos. Vamos a tejer de la vuelta 21 a la 23 punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y cambiamos a color blanco. ¿Ok? ¿Ok? Dejen veo. Es que saben que... No, vamos a tejerla de la 21 a la 24 punto por punto. Y el blanco lo metemos en la 25. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 voy a cambiar de color.
Y déjenme veo algo. Y vamos a hacer esto. Punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo. Son 24 puntos bajos. Y regreso. Ok, vuelta 26. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomamos el punto completo. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la 28 a la 33. Ok. Llevo hasta la vuelta 33. En la vuelta 34 voy a unir los brazos. Entonces, subo con una cadena, tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo partimos a la mitad y la voy a unir por 2 puntos bajos. Va 1, 2 y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y parto a la mitad el brazo. Lo uno con 2 puntos bajos. 1, 2. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cambio a color carne. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 36 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Pero aquí vamos a hacerlas diferente. Clavo, clavo, y jalo las 3. Clavo, clavo y jalo los 3. ¿Para qué hago esto? Para que no se mezclen los colores. ¿Ok? Entonces, lo hago 6 veces y regreso. ¿Sale? Vuelta 37. Vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Así.
Ya va el último. Y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Vuelta 38. Voy a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Vuelta 39. Hacemos una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Ok. Vuelta 40. Hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. En la vuelta 41 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena, tejo 30 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé a la vuelta 50. Los ojos van en la vuelta 46 y 47, entre la 46 y la 47. A ver, aquí es 42, 44, 46. Ahí. Y 47. Así. Ahí van los ojos. ¿Ok? Y ya puse la varita, ya rellené. Y vuelta 51. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ay, espérenme. Es que no los quiero pegar todavía yo, porque todavía voy a rellenar. Pero tú que usas ganchito de seguridad, con eso ya quedó. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 53. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Un punto, una disminución. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. Ok. En la última vuelta, en la 54, subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Y cierro con un punto deslizado. Voy a dejar algo de estambre para poder cerrar la cabeza. Remato, quito este y vamos a cerrar. Ahí está. Y voy a cerrar. Ahí está. Ahí. Entonces, de adentro hacia afuera. Así. ¿Sale? Abrazo la cadena y jalo. Y ya se cerró. Remato. Clavo y lo mando a otro lado. Corto. Dejen, escondo esto. Ahí está. Y vean. Ok. En esta chica, bueno, en este muñequito no vamos a hacer orejas, pero sin nariz. La nariz va a ir así. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Corto, remato y hago un amarre con las 2 puntas. ¿Ok? Y empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Entonces, va a ir en medio de los ojos. Voy a pegar con silicón los ojos. Vean, trato de que quede todo alineado. Así. Luego hago esto. Y hago esto. Vamos a pegar el otro ojo. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el cuellito. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque si no pongo el cabello y ya no va a quedar. Entonces, el cuellito lo voy a hacer en tono rosa. Y vamos a tejer... vamos a tejer 20 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos a ver si queda. Ok, sí.
son 20 cadenas más una y tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 10 puntos bajos dobles. Son los que llevan lazada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y remato. Corto y remato. Voy a hacer aquí un amarre. Así. Y voy a cortar al ras. Así. Entonces, el cuello va a ir así. Aquí. Va a ir levantado de aquí. Y de aquí va a ir pegado aquí. Así. Dejen. Clavo. Clavo. Así. Entonces, con silicón voy a pegar la orillita. Así. ¿Ok? Bajo, bajo, bajo. Así. Y aquí pongo el silicón. Me está diciendo una chica que se le manchó, pero es que háganlo con cuidado porque es que sí llega a manchar esto. Sí tienes que ponerle mucho cuidado porque... Y más cuando son los ojos o cosas así. Y ya ven que me ha pasado. Dijo, hasta la mejor liebre se le va al mejor cazador. O sea, hasta la liebre se le va al mejor cazador. Algo así se dice, ¿no? Entonces, sí, de repente también a mí se me va. Es que la boquilla de mi botella está muy grande, entonces. Pero iba a comprar unas con boquilla delgadita. Pero, ¿saben qué? Se me hace que también se tapan. Y para destapar esas va a ser más difícil. Ok, miren. Queda así, como levantadito el cuello de aquí atrás. Y de aquí queda así. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La falda. Ok, para tejer la falda, vamos con el color blanco. Voy a tejer una cadena y sin jalarlas, sin soltar las puntas, hago una orejita. La volteo y tengan cuidado, miren, porque aquí pasa la punta del alfiler. Espérenme. Es que si no me voy a picar. Así. Ok. A la mitad de la cadera, ven que hicimos cadenas. Tomamos la parte de atrás de la cadena. Tomo esas cadenitas flotantes que quedaron. Hago una cadena y tejo.
2 puntos bajos, un aumento. 2 y aquí hago un aumento. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo hasta donde me alcance. Si me sobra un punto bajo, lo tejo normal. ¿Sí? Si me sobran 2 puntos bajos, los tejo normales. Pero sí, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Espérame que aquí hice algo raro. Sí. Aquí lo agarré mal. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí, espérame. Así. Ok. En la vuelta 2, esto rosita ahorita lo cubrimos, no se preocupen. En la vuelta 2 vamos a hacer. Sí me sobró un punto bajo, pero, a ver, vuelta 2. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Así. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. De la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Sí, lo haré a la 8. O a la 7. Vamos a tejerlo a la vuelta 7. De la 3 a la 7, punto por punto. Lo tejo. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Si se fijan, no estoy contando. Aquí no hay problema. Entonces, lo tejo de la vuelta 3 a la 7 y regresamos. Así. Punto por punto. Eso que suena es mi chaparrita que está dormida. Entonces, ay, es que no me gustó este punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 7, pero voy a agregar la vuelta 8 a la 10, punto por punto. Seguimos hasta la vuelta 10. Si quieres, lo pongo en el video, que en vez de hasta la vuelta 7, sea hasta la vuelta 10. Lo tejo y regreso. Ok, miren. En la vuelta 11 vamos a hacer esto. Cambio a color rosa. Rosa clarito. Hago una cadena y tejo 1, 2, 3, 4 y la 5 la subo hasta acá. Y otra vez. 1. Ay, perdón. 2. 2. 3. 4. Y la 5 me voy hasta la segunda vuelta. Hasta la vuelta. O sea, hasta acá arriba. Es que no sé cómo decirlo. Penúltima. Perdónenme, la penúltima vuelta. O vean, vamos a hacerlo a 2 vueltas. A ver si se ve más. Miren. 1, 2, 3. Me voy hasta acá y la jalo. Creo que queda mejor. ¿Ok? Y hago 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3. Así. Y tejo 1, 1, 2, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3 hasta acá arriba. Y así lo tejo por toda la vuelta y regreso. Es hasta donde alcancen, no se preocupen, ¿ok? Y cerramos con un punto deslizado. Ok, miren, si alcanzó y sobra un puntito, lo tejí y ya quedó. Lo que podemos hacer, no, pues es que está bien, sí está bien. Corto y remato. Así. Entonces, vamos a esconder este estambre rosa. Así. Ok. Y hago esto. Así. Quito esto. Y vamos a hacer las cadenas que van aquí para cubrir ese rosa. A ver. Yo creo que hacemos como 26 cadenas. Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Chompis. Ay, es que se está lastimando y es necia. Ahí está. 26. No. Vamos a hacer 2 más. 27, 28. Vamos a ver. Así. No. A ver, con 30. O sea, 29 y 30. Yo creo que sí. Voy a rematar. Así. Y vamos a pegarlo con silicón. Empiezo desde la espalda. Así. Procurando que la cadena quede hacia arriba. Así. Ajá. Y vamos a seguir. Falta que eran 32, pero... No, sí son 30. Con 30 quedó. ¿Ok? Y esto lo corto. Sí, con 30 quedó. 30 cadenitas y miren. Ya quedó. Y vamos a hacer el cabello. Ok, para el cabello vamos a utilizar el color amarillo. A ver. Vamos a comenzar. Voy a tejer 2 cadenas
Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, espérame. Ahí está. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Subí con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto, pero no vamos a cerrar la vuelta. Miren, vamos a tejer juntos la vuelta 8, punto por punto. A ver si me sale el cabellito, la verdad. Estoy dudando, es que no sé si les pasa que cuando van tejiendo van imaginando cómo tejer el muñequito. Bueno, para las que hagan patrones, porque hay chicas que me dicen que se les complica mucho hacer un patrón. Hagan de cuenta que yo voy imaginando cómo va quedando el tejido. Y entonces se me ocurre de repente cómo hacerlo y lo escribo. Pero ya cuando lo estoy haciendo no sale como yo lo imaginé o algo así, y entonces es cuando yo hago cambios. Pero los estoy haciendo conforme voy tejiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, puedo cambiar algo. En vez de 3 vueltas, hago una más. Voy viendo. Miren, aquí ya terminé la vuelta, ¿no? No cerramos. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 36 puntos bajos. Esta es la vuelta 9. Así tejemos la 9 y la 10 y regreso. ¿Ok? Ok, miren, así va a quedar. Entonces, vuelta 11. Giro el tejido y hago esto. Una cadena y vamos a hacer 2 disminuciones, pero a la antigüita. Jalo, jalo y vuelvo a jalar. Jalo, jalo y vuelvo a jalar. Tejo 28 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y tejo 2 disminuciones. Jalo, jalo, jalo todos. Jalo, jalo y jalo todo. ¿Ok? Y vean, se va abriendo. Así. Entonces, vuelta 12. Vamos a hacer otra vez una cadena, 2 disminuciones. 1, 2 y tejo 26 puntos bajos. 2, 3, 4, no, 24. Ok, van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y tejo 2 disminuciones, 1 y 2. Ok, vamos a ver. Es que lo que quiero es que se haga el cabellito así como, miren, para evitar los ojitos. ¿Ok? Vuelta 13. Vamos a hacer. ¡Ay! Se cayó. Vuelta 13. Giro el tejido. Hago 2 disminuciones. 1, 2, 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y tejo 2 disminuciones. Va 1 y van 2. Espérenme, dejen. Así. Dejen veo si ya libró los ojos. Sí. Ay, perdón. Ya libramos los ojitos. Entonces, déjenme ver la foto de la caricatura. Es que necesito ver la de... Ahí está. Ok. Y entonces aquí vamos a hacer esto. Giro y la vuelta. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos a tejer punto por punto.
Según yo son 24 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Dejen, anoto todo lo que hice y regreso. Ok, miren ya. Vuelta 15. Giro el tejido y vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 8 veces. Y nos da un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a tejer de la vuelta 16 a la 20. 16, 17, 18, 19, 20. No, vamos a hacer de la 16 a la 19 para ver si no necesitamos o qué. No, sí, mejor hasta la 20. ¿Saben por qué? Porque tenemos que doblarlo hacia adentro, la orilla. Entonces, de la vuelta 16 a la 20, punto por punto, lo tejo, giro el tejido, subo con una cadena y regreso. ¿Ok? No rematen todavía por si necesitamos hacer algo diferente. Lo tejo y regreso. Miren, sí quedó como lo pensé. Entonces, vamos a dejar algo de estambre y rematamos. Voy a darle el ¿cómo se llama? La forma al cabellito. Vamos a coser la orilla como lo hicimos con Terry. Vean. Voy a doblar así la puntita. Y hacemos lo mismo que hicimos con Terry. Arriba, abajo, arriba, abajo. El mismo tejido te lleva a la orilla. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, ya quedó. ¿Ok? Y antes de pegar el cabello, acá está el estambre negro. Vamos a coser las pestañitas y las cejas. ¿Ok? Miren. Así. Voy a agarrar aquí cerca. Ay. El chiste es que pueda clavar. Ahí está. Y esto lo escondo. Ahí mismo. Y así. Así. A ver. Pues sí. Así.
Y aquí me bajo. Ay, espérenme, es que... Así. Es el relleno, miren. El relleno es lo que me detiene. Me detiene las agujas. Ok. Y aquí hago uno hacia acá. Y el otro aquí. Así. Así. Y vamos, esta no importa mucho porque voy a pegar el cabello. Entonces, hago esto. Voy a poner silicón en la orilla de aquí. ¿Ok? Le estoy poniendo silicón. Ay, perdón. Hasta donde hice el aumento. O sea, no le estoy poniendo en la parte de abajo, sino solamente lo que cubre el cuero cabelludo. Así. Déjenlo centro. Así. Y vamos a poner unas gotitas aquí. Así. Así. Queda cubierto, pero no tanto. Voy a poner 2 alfileres para que se seque y no se mueva más. Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Quieren que le pongamos chapitas? Hacemos lo mismo que con Terry. Nos falta la corona, por eso se ve diferente. Pero ahorita se lo hacemos. Ay, me está gustando. Me quedó como tierna, la verdad. Con mucho cuidado. Si quieren hacérselas antes de pegar el cabellito, también es al gusto. Así. Ay, perdón. Ok, ya quedó. Entonces ahora mide 25 centímetros, la muñequita. Vamos a hacer la corona. Ok, para la corona necesitamos... Es que estoy viéndola y me gustó. Vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y cierro en forma circular con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro con el punto deslizado. Ok. Ahora, la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Y tejo 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Y aquí, miren, atravieso así y hago un punto deslizado. No, vamos a ponerle 5 cadenas. O 4 cadenas. 4, 4, 4. 4 cadenas. Y pasamos y hacemos un punto deslizado. Sí, quedó mejor con 4. Tejemos. En el siguiente punto, tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 4 cadenas. Y así, atravieso esta y esta. Y cierro con un punto deslizado. Otra vez, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 4 cadenas. Digo, 5 puntos bajos, 4 cadenas. Ay, no, sí estoy. Y otra vez, con un punto deslizado, cierro aquí. Y cerramos con otro punto deslizado la vuelta. Miren, así quedó la coronita. Remato, corto y remato. Si tú le quieres poner más piquitos, haz de cuenta cada 3 puntos bajos y haces 4 cadenas y así. Ahí sí es a tu gusto. O si quieres 2 puntos bajos, 4 cadenas y así. Depende a lo que tú quieras. Recuerden que yo les doy la base, pero ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran. ¿Ok? Ya que quedó, vamos a pegarla aquí. Ay, no inventen, me quedó tiernísima. Me encantó. Vamos a ponerle silicón aquí. Y la ponemos arribita, no pegada en el centro del cabello, miren, sino que quede en la coronilla. Por eso se llama coronilla, porque iban las coronas de los reyes y que esté centrada. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Mide 26 centímetros de la corona a los pies. O sea, el centímetro es el de la coronita, ¿ok? Espero que te haya gustado. Se me hizo muy tierna. Es mi versión de los personajes de Cascarrabias. Vean. El dragón es el más bonito. Pero espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Que si no te has suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Si quieres hacerme un donativo, aquí en la parte de abajo aparece un corazoncito que es un súper gracias. Te lo agradeceré de antemano. O si quieres pagar una suscripción, no es suscripción, es membresía, de $1. Ahí sí es a tu gusto y me ayudarías muchísimo. Necesito mucho de tu apoyo, ya sea viendo mis videos, dándole me gusta, compartiendo, dándome un donativo o comprando una membresía. Entonces,
hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana. Bye.